8:41 y hemos conversado, Mónica Delta, largamente con el ministro de Economía y Finanzas, quien nos ha reiterado que la previsión que el gobierno hace sobre el crecimiento económico para el año en curso se acercará al 10%. Ha señalado también que la recaudación tributaria está subiendo y ha sostenido que la clave para restablecer la confianza de los actores económicos es el diálogo y que él se lanzará mañana martes a una reunión con dirigentes empresariales de varios sectores. Sí, y efectivamente lo que además los peruanos quisiéramos conocer también es que para mantener esta macroeconomía en términos de certidumbre, primero, la confirmación indubitable de que se quede una persona que tiene ya 15 años en la independencia del Banco Central de Reserva como Julio Velarde. Ese escenario, digamos, es importante, pero se tendría que ratificar de parte del propio Ejecutivo a 3 personas dentro del directorio del BCR que estén en sintonía eventualmente con el presidente de esa institución, porque de no estarlo habría problema de no coordinación y de mirar en el mismo sentido. O sea, tendría que haber una mayoría. Ha ocurrido antes y justamente lo sabe bien Julio Velarde. Yo leía que en la época de que el señor Chávez estaba como presidente del BCR hace muchísimo tiempo, pues no tenía la mayoría, entonces le generaba estas distorsiones. Por eso me imagino que el señor Velarde debe estar poniendo como condición, porque no tengo la confirmación, que por lo menos estén las personas adecuadas para que se siga manteniendo en la misma línea el trabajo que se ha hecho sobre estabilidad monetaria, ¿no? El otro anuncio que hizo Mónica es que el Consejo de Ministros del miércoles aprobará un plan de ayuda a las familias que se ven perjudicadas por el alza de precios y la pérdida de empleo. Sí, se ha hablado también de la posibilidad de una especie de bono, ¿no? De 700, lo que también, entre lo que ha dicho hoy día y lo que había dicho en otras entrevistas, parece que van a haber algunos matices en la dirección y el objetivo de este bono que estaría otorgando el gobierno, que sería, digamos, el primer impulso económico que darían después de aprobarlo dentro del Consejo de Ministros. Vamos a ver si estamos hablando de 700 soles, a quiénes irían, de qué manera, qué es lo que hemos aprendido con la entrega de bonos anteriores también, ¿no? Vamos a ver, Mónica, qué nos dice el economista Alejandro Indacochea, que es profesor universitario y presidente de la consultora Indacochea Asociados. Señor Indacochea, buenos días y bienvenido a RPP. Buenos días, Mónica. Buenos días, Fernando. Gracias por la invitación. Un gusto de estar con ustedes nuevamente. No queremos, naturalmente, conocer sus reacciones como especialista frente a lo que ha declarado acá en RPP el ministro de Economía, Pedro Franque, hace unos instantes. Mire, Fernando, preocupado por la situación, hay 3 hechos concretos para mí. El primero es el dólar se ha ido de 3.6 a más de 4 soles y se mantiene ahí. Somos la segunda moneda local que ha perdido más valor en América Latina. La inflación ha sido la más alta de los últimos 52 meses, 4 años, y hay un reflejo directo en la canasta. ¿Qué implica esto del dólar? Créditos hipotecarios, aumento de precio del combustible, aumento de precio en el trigo para el pan, en el maíz para el precio del pollo. Y el tercer factor concreto que me preocupa es la fuga de capitales. Se señala que más o menos es un 10% de las reservas. Estamos hablando de alrededor de 15.000 millones de dólares y esto lamentablemente lo veo que continúa. Si bien podemos señalar la inflación internacional, que no es comparable con la de Estados Unidos porque ellos han inyectado 3 trillones a su economía y tienen que generar inflación, para mí básicamente hay un problema de ausencia de transparencia, lo cual lleva a falta de credibilidad e incertidumbre, ¿no? Sí, usted considera, bueno, lo que hace como esfuerzo el ministro de Economía es tratar de dar alguna certidumbre y alguna tranquilidad en medio de la turbulencia y el ruido político que se ha generado en los primeros 10 días del gobierno del señor Pedro Castillo. Aparentemente no lo está logrando tanto, pero ¿cuál debería ser el parteaguas en ese sentido, más allá del esfuerzo que pueda hacer verbal el titular de Economía, ¿no? Mira, excelente tu pregunta. Yo quiero transmitirte la preocupación de los inversionistas del exterior. Los agentes económicos no se mueven por buenas intenciones, declaratorias, entrevistas.
se mueven por hechos concretos, señales concretas. ¿Qué es lo que les preocupa? Primero, no ven signos de moderación en el presidente Castillo y ven a futuro un escenario de confrontación. Ya, o sea, hay dos mensajes. Hay un mensaje político y hay un mensaje, digamos, de paños fríos, que es el que trata de dar el señor Franque. ¿Cuál es la real capacidad de contener la parte radical del gabinete? Ayer vemos a un primer ministro que sale sarcásticamente indicando que todos vamos a estar felices, que no nos preocupemos, habla de empresas estratégicas, cuando estamos con 200.000 muertos a nivel nacional, con más de 3 millones de que han pasado a la situación de pobreza, con 2,5 millones que han perdido su trabajo. Vemos los nombramientos de los últimos días que realmente son lamentables. Entonces vemos acá que no se llama a la gente más competente, se llama a los amigos, partidarios. El señor Franque nos anuncia que va a llamar a sus amigos. No se trata de llamar amigos. Tenemos que llamar a los cuerpos, a la gente más competente, más profesional. Mantener entidades como la Superintendencia, la SUNAT, el Banco Central. Y hay 2 puntos más, Mónica, si me permites. Que se explique bajo qué condiciones el señor Franque ha regresado al gabinete. Eso no lo tenemos claro. ¿Qué lo llevó a cambio de opinión? Hay varios trascendidos. O sea, a nivel internacional esto ha sido una muy mala señal. No es que yo regreso y digo no sucedió nada. Y el tercer punto, el señor Velarde, evidentemente sería una excelente garantía que se quede, pero las condiciones. ¿Él va a poder elegir el directorio? Yo entiendo que el señor Velarde está siendo responsable con el país y está manteniendo la situación, pero acá ellos están trasladando la responsabilidad que depende del señor Velarde. No, depende de ellos que tomen una decisión política, claro que sí, de darle la capacidad de acción. Sí, permítanos por favor ir a un instante con los anunciantes de RPP y luego quisiera que nos diga ¿qué decisiones concretas podría anunciar el señor Franque mañana en su reunión con los empresarios y los gremios para ir a esta tranquilidad que usted nos ha dicho que no depende de la retórica, sino de decisiones? Vamos a ir entonces con anunciantes y retomamos nuestra entrevista con Alejandro Indacochea. Conversando con el economista Alejandro Indacochea, consultor y presidente de la consultora Indacochea Asociados. Señor Indacochea, usted nos ha dicho que la fuga de capitales continúa y que los inversionistas extranjeros siguen percibiendo el panorama en el Perú con incertidumbre por el clima de confrontación asociado sobre todo con el presidente de la República y el primer ministro. Pero en este contexto, ¿qué es lo que puede hacer el ministro de Economía mañana en su reunión con dirigentes empresariales para transmitir signos claros que permitan restablecer la confianza? Mire, no veo más allá de un mensaje desordenado, gaseoso, de buenas intenciones, y me extraña porque el señor Franque tiene una gran experiencia en el MIF. Él fue encargado de préstamos en el área social de la época del ingeniero Camet. ¿Ya? Entonces, yo esperaría un plan concreto, más allá de mesas ejecutivas, conversar con los pequeños empresarios, bienvenidos ellos las pymes, pero con eso no vamos a generar mencionó también el crecimiento. A los grandes gremios, no solamente las pymes. Mañana está previsto pymes, empresarios regionales y los grandes gremios, entre los cuales Confiep. Ya, excelente. Yo creo que ahí tiene que ir, nosotros somos un país minero por excelencia, está ausente en su mensaje. Lo único que sabemos es que va a haber un gran despliegue. Mencionó proyectos mineros e hizo referencia explícita a Quellaveco y Mina Justa. Pero esos son los que ya están andando. Pongamos, quisiéramos saber qué se acordó con la embajada china, con los inversionistas chinos, concretamente de la Conga, con Bambas, con Shogan, con Toromocho y la cuarta inversión en petróleo. ¿Bajo qué términos? En cierta forma están abriendo camino. Y que eso se haga extensivo al resto de los inversionistas, ¿no? Sí. Yo lo que sí, perdón. Según el ministro Franque, ya para hablar, digamos, de una ruta clara, deberíamos tomar en cuenta lo que ha dicho el presidente Castillo el 28 de julio, en términos económicos. Eso para él, digamos, da una certeza de que se va a respetar una economía de mercado, que se va a respetar la propiedad privada, que eran los temores iniciales. Sin embargo, la reacción, digamos, de los agentes económicos
ha seguido siendo una reacción nerviosa. Entonces, por eso, insistir un poco en la pregunta de Fernando, decir, bueno, ¿qué debería hacer el ministro de Economía para dar verdaderamente tranquilidad y pasar de la palabra, de lo lírico, al hecho específico? Un plan concreto, bien estructurado, con medidas directas que se vayan con un respaldo político que él tenga de por medio, que eso es lo que no vemos. O sea, a mí me preocupa que realmente para poder sostener la situación se cede en la parte fiscal. Él mismo nos ha anunciado que hay espacio fiscal y volvamos a un gasto desmesurado, ¿no? Y tener en claro que la única forma de poder generar empleo, mejorar el ingreso, es con crecimiento económico. Lo ha y para dicho crecer... Es algo en el que él ha sido bien insistente, que la solución es el crecimiento económico. Pero para ese crecimiento no se puede hacer solo con inversión pública, que es mínimo, necesitamos inversión privada. Y para esa inversión privada se necesita confianza y estabilidad, reglas de juego claras y transparencia. Y que tenga realmente respaldo político y no una situación de paños fríos que realmente nos va a llevar a un mayor endeudamiento, nos va a llevar a un gasto fiscal desordenado por la presión de un ala radical del gabinete, y los bancos de inversión pues ya nos anuncian en cierta forma una baja de la calificación crediticia. A mí lo que me preocupa es lo que nos ha costado tantas décadas mejorar la calificación crediticia, la podemos estar perdiendo, digamos, en meses, ¿no? Prontamente. O sea, y ese escenario de confrontación política evidentemente no lo ayuda, más allá de las buenas intenciones, reuniones, las mesas de debate. No, acá necesitamos un hecho concreto y un respaldo concreto para él en la política económica. Pongamos, a mí me gustaría saber bajo qué condiciones él aceptó nuevamente participar en el gabinete. Porque acá tenemos que hay anuncios contradictorios, ¿no? ¿Cuál es hay su presunción? mensajes. O sea, digamos, ¿cuál es su presunción respecto a eso? Porque me imagino que su temor tiene que ver con alguna hipótesis que usted tiene. Bueno, a mí me preocupa seriamente que lo que ha trascendido es que en esa reunión, evidentemente, el señor Cerrón vetó el ingreso de él. A las 12 de la noche se fue a reunir a Breña con el señor Castillo y al día siguiente estuvo juramentando. ¿Qué lo llevó a cambiar de opinión? ¿Bajo qué condiciones él impuso esta situación? Bueno, pero Cerrón, digamos, ya lo había criticado y le había dicho que era una especie de Chicago Boy. O sea, él sabe perfectamente que al entrar al gabinete tiene al secretario del partido en contra. Claro, y al primer ministro también en contra. Al ala radical del gabinete también en contra. ¿Cuál es su real capacidad de acción en esa situación? Más allá de las reuniones con mesas ejecutivas, con las pymes, con los gremios. ¿Cuál es su planteamiento, sus condiciones concretas? Y el señor Julio Velarde, que ojalá acepte, sería una excelente señal para el país, aunque el señor Merino, aunque el señor primer ministro anunció de que había muchos economistas, difícilmente en el mundo vamos a encontrar economistas de esa calidad, ¿no? Que den ese tipo de confianza. ¿Qué cosa espera usted respecto del presupuesto que se está elaborando en estos días aceleradamente y que debe ser presentado al Congreso antes de fin de mes? Bueno, eso va a ser una buena carta de definición, porque las presiones del ala radical del gabinete, ¿cómo va a poder cumplir con las promesas del señor Castillo del 10% en educación, 10% para salud? ¿Vamos a consumir lo que queda de caja fiscal? ¿Vamos a recurrir a un mayor endeudamiento? Como él dice, hay espacio fiscal. Entonces, a mí me da la impresión que ante la arremetida que le dan para el gasto fiscal, él va a responder con mayor endeudamiento. Y me preocupa esa situación, porque estamos repitiendo experiencias históricas, digamos, del pasado, ¿no? No es que uno dé malas noticias, no es que uno vea las cosas mal, sino... Su tarea es observar críticamente y le agradecemos por eso, y es por eso que lo hemos invitado, señor Indacochea. No esperábamos de usted algo diferente de lo que ha hecho, tener una mirada crítica, y para eso es que lo hemos convocado. Muchísimas gracias. Ahora, yo quisiera finalmente, estamos viviendo tiempos muy duros, tal vez rememorando a Churchill, son las horas más oscuras que vive el país, pero tenemos una responsabilidad histórica para salir adelante en la mejor forma, ¿no? Absolutamente. Ojalá que tengamos un Churchill. En todo caso, muchas gracias por recordárnoslo, señor Alejandro Indacochea, economista que nos ha dado su punto de vista crítico, como debe ser, de las declaraciones formuladas aquí en RPP por el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Franque. Muy buenos días, señor Indacochea.